Mateo capítulo 28, versículo 11 en adelante dice: mientras ellas iban, he aquí, unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Señor, añada bendición a su palabra. El domingo pasado vimos como nuestro Señor resucitó triunfante. Vimos cómo la gloria de su poder se hizo evidente al quedar la tumba vacía, puesto que el Señor fue allí conferido, cerrada la tumba, fue puesto un sello. Y lo que nosotros vimos y estudiamos el domingo pasado, no alcanzamos todavía a comprenderlo con una exactitud. No podemos medir en una justa proporción lo maravilloso de ese suceso. Pero sí podemos notar algo particular, y es que los que estaban presentes, en ellos hubo dos reacciones. Por un lado, recordemos, hubo espanto presente en los guardias romanos, y por el otro lado hubo consuelo y adoración de parte de las mujeres que amaban al Señor y le buscaban. Sea cual sea la forma en que se entendió la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por parte de estos dos grupos, lo cierto es que la noticia de su resurrección iba a empezar a correr. Iba a correr en dos direcciones específicamente. Por parte de las mujeres, ellas anunciarían el mensaje del Cristo resucitado, y con ello iban a dar gloria a Dios, iban a dar gracia e iban a invitar a los creyentes a sumarse a esa adoración. Y por el otro lado podemos hablar de los soldados, que les tocaba presentar un informe de cómo su misión, aquella que era resguardar la tumba, fue desertada, pues algo inexplicable sucedió ante sus ojos, algo que ellos no podían explicar. Recordemos, Pilato les ordenó que debían guardar esa tumba. Una compañía, específicamente una guardia romana, fue puesta para este oficio, para esta labor. Y si nosotros revisamos bien, una guardia está compuesta por lo menos de 12 soldados romanos. Así que 12 soldados romanos estaban allí para asegurarse que la tumba no fuese saqueada por los discípulos del Señor Jesucristo. Por lo menos es lo que ellos pensaban evitar. Pero lo cierto es que ahora, en este momento, la tumba estaba vacía. El sello estaba roto. La piedra quedó movida y destruida, y esto era un enorme problema para los soldados. Un enorme problema también para el Sanedrín, y un enorme problema para el mismo Pilatos. Para este domingo yo deseo que miremos con este sermón cómo fue proclamado el mensaje de la resurrección de Cristo, específicamente el hecho de que la tumba quedó vacía, y cómo fue recibido por parte de aquellos que lo escucharon. Y vamos a ver, mis hermanos, cómo esa reacción sigue siendo la misma el día de hoy por parte de algunos hombres y mujeres de esta sociedad. La tumba estaba vacía y representaba un gran problema para ellos, y representa un gran problema para el mundo de hoy.
Un problema que se pretende solucionar de una forma u otra. Así que le he puesto como título de este sermón, el problema de la tumba vacía. El problema de la tumba vacía. No son pocos los ateos y agnósticos, los intelectuales o críticos del cristianismo que se dan golpes con esta verdad. Y mientras los argumentos salen a lo largo de la historia y caen a lo largo de la historia, puesto que posteriormente son desechados, la iglesia sigue proclamando el hecho, la veracidad, la realidad de que la tumba quedó vacía. Y para hoy vamos a ver cómo los enemigos de Cristo, los enemigos del Evangelio, los enemigos de la verdad encarnada pretenden solucionar lo que para ellos es un terrible problema que ya anunciamos como la tumba vacía y que definitivamente no es otra sino la misma artimaña que viene realizando Satanás, el mundo, la sociedad caída, que pretende desligar de este evento su gloria, la gloria que nosotros hemos reconocido como iglesia. Así que vamos a tratar solo 2 puntos en este sermón. Y el primero de ellos es que el Evangelio quiere ser acallado por el mundo. El Evangelio quiere ser acallado por el mundo. Leemos el versículo 11 y el 12. Mientras ellas iban, y aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Una vez más debemos nosotros decir que es de despreciar la perversión y el grado de perversión por parte del clero judío. Los soldados ahora se presentan delante del clero para rendir informe de por qué ellos han dejado la tumba y se encuentran en ese lugar. Se presentan ante el Sanedrín, no ante Pilatos. Y aunque parezca esto un poco ilógico, puesto que eran soldados romanos que estaban rindiendo un informe a sacerdotes judíos, es lógico, puesto que recordemos aquello que leímos en Mateo 27:65, cuando dice: y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Lo cierto es que los soldados trabajaban bajo las órdenes de Pilato. Pero ahora Pilato le entregó esta guardia a estos sacerdotes. Así que ellos cumplían órdenes del Sanedrín. Así que de alguna manera podíamos nosotros establecer que les tocaba a ellos ir hasta el Sanedrín a rendir este informe y establecer por qué se abandonó la misión. La guardia romana, o por lo menos una parte de ella, ya que el texto nos dice, he aquí unos de la guardia fueron, al parecer, en el momento mismo de la resurrección de nuestro Señor, fue tan grande el espanto que algunos de los que componían esta guardia, de los 12 que componían la guardia, huyeron, no sabemos hacia dónde. Pero otro grupo fueron hasta el Sanedrín a presentar el informe. Y es de notar que la guardia romana no miente en el informe que están presentando. Dice, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Quiere decir que ellos contaron la verdad. Ellos relataron todo lo que ocurrió. Por más increíble que podía parecer el relato de lo sucedido por parte de estos hombres, esa era la única explicación que había. La tumba estaba vacía y había que explicar por qué estaba vacía. Ellos no estaban custodiando la tumba y tenían que explicar. Y lo único que se les ocurrió de verdad era contar eso, la verdad, no decir otra cosa. Pensemos por un momento llegar como soldados romanos ante los sacerdotes y decir que apareció de repente un ser celestial que bajó con estruendos y terremoto, movió una piedra sumamente pesada, tanto que la rompió en 2 y que quitó el sello y la tumba quedó vacía. Ese es el informe que tenían que presentar estos soldados. No es nada fácil
lo que ellos tenían por delante. Y es asombroso ese relato por parte de estos soldados. Y definitivamente es asombroso el relato de la resurrección de Cristo, aun cuando es contado por los labios de aquellos que no creen en Él. Pero es algo cierto. Estos hombres estaban bajo las leyes romanas. Y de este informe podría depender su puesto y sus vidas, ya que estaban desertando, estaban dejando de hacer una misión encomendada. Pero la historia es real, contada no por los discípulos ahora, no contada por las mujeres que iban con gran gozo, recuerdan ustedes, y con temor a contar lo que vieron, sino contada por soldados romanos, gentiles que no conocían de la ley, que no conocían al Señor. Ellos estaban contando la verdad de que Cristo había resucitado, que la tumba estaba vacía. Aún las piedras hablan la grandeza de la resurrección, ¿verdad? Y de la gloria del resucitado. Y es lo que nosotros estamos contemplando aquí, soldados contando la verdad. Pero es mucho más asombrosa la aptitud de los sacerdotes frente a las declaraciones de estos soldados. Notemos algo particular, y es que ellos no quedan asombrados. Los sacerdotes no pensaron que el informe que estaban entregando los soldados romanos era un engaño, era una mentira. Ellos en realidad creían en el informe de los soldados y aceptaron ese informe como cierto, pero deciden acallarlo, deciden silenciarlo. Después de debatir entre ellos, escucharon ese maravilloso relato de cómo aquel que ellos con artimaña llevaron hasta la cruz, ahora está resucitado en una forma gloriosa, la tumba está vacía, y aún así persisten en ese pensamiento impío y deciden entonces, por medio de consejo, reunidos, mirar cómo pueden solucionar el enorme problema que trae para ellos la tumba vacía del Cristo resucitado. ¿Y cuál es la gran idea de estos hombres sacerdotes que representaban la santidad del pueblo de Israel? Deciden sobornar generosamente a los soldados para que guarden silencio. Eso es lo que deciden hacer. Allí llegan, esa es la conclusión a la que ellos llegan. Dieron mucho dinero a los soldados, dice el texto. Los detalles de este relato, mis hermanos, son grandiosos, son asombrosos. Y debería llevarnos a la pregunta, ¿por qué son narrados solamente por el evangelista Mateo? ¿Por qué no lo hace Marcos, ni Lucas, ni Juan? ¿Por qué los otros 3 evangelistas no cuentan este relato? Solo Mateo está interesado en presentar este suceso que lo considero sumamente importante. Mientras meditaba en ello de por qué Mateo lo hace, no encontré respuesta sino en considerar quién lo estaba escribiendo y cuál era la intención misma de todo el evangelio. Recordemos que el autor es Mateo, un judío, y que tiene como intención convencer a los judíos de que Cristo, de que Jesús es el Mesías prometido de la antigüedad, que Él era aquel que se había prometido a David, que Cristo era el rey que se sentaría en el trono de David. Así que con este relato, Mateo está demostrando cómo el clero judío está acallando, está silenciando una verdad poderosa, y es que Cristo era el Mesías, que Jesús era el Mesías. Así que Mateo está más interesado que los otros evangelistas
en presentar evidencia de la verdad de la resurrección de Cristo. Los otros lo presentan de tajo, señalan que Él ha resucitado, pero Mateo le interesa presentar todas las evidencias y en este caso contar cómo aún los soldados romanos señalan que Cristo resucitó, que la tumba está vacía y cómo el Sanedrín pretende silenciar esta declaración, pero que no hacían otra cosa que en el mismo momento en el que estaban silenciándola, en el mismo momento en el que procuraban acallar esta verdad, la reconocían. ¿Por qué la reconocían? Porque tú no vas a sobornar a una persona para que se calle acerca de una mentira. Pues es una mentira y el mismo peso de la evidencia reconocerá luego la verdad. Dejaría sin base en la mentira. Si el Sanedrín hubiese creído que las declaraciones de los soldados eran una mentira, solo bastaba con ir hasta la tumba y ordenar que abriesen la tumba y allí estaba el cuerpo sin vida del Señor. Pero ellos no pensaban en esto. Ellos creían, entendían que lo que contaban los soldados era verdad. Y al sobornar estaban reconociendo que en realidad Cristo salió de la tumba. Y por eso Mateo lo relata, para que quede evidencia que aún el Sanedrín con su artimaña reconocía la resurrección de Cristo. Pero lo que fraguaron estos hombres era que esta noticia no debía conocerse. En esencia decían, es verdad, es cierto lo que ustedes están contando, pero no deben decirlo, no deben comunicarlo, no deben proclamarlo. Ellos entendían que si los seguidores de Jesús enseñaban que Cristo había resucitado, era algo dañino, era algo sumamente dañino para sus intereses. Pero ¿qué pasaría si en vez de contarlo, los discípulos del Señor lo cuentan los soldados romanos que no tenían ninguna esperanza en Cristo, que no veían a Cristo como el Salvador y que incluso eran enemigos del mismo Cristo? Si los soldados hablaban, si contaban que la tumba quedaba vacía, muchos iban a creer en el Señor. Más se iban a sumar a esa fe que ellos pretendían erradicar. Si los 12 soldados romanos testificaban públicamente que la tumba estaba vacía, aún los que no creían en Jesús iban a creer, porque ellos no tenían ninguna intención de testificar a favor de Cristo, los soldados. Y lo mejor entonces es acallar esta verdad. ¿Y cómo? Lo decíamos hace un momento, de la manera más habitual y el pecado más común en estos hombres, con dinero. El Sanedrín, recordemos, sobornó a muchos para que testificaran en el juicio en contra del Señor. El Sanedrín sobornó a Judas para que entregase al Señor. Ahora están sobornando a 12 soldados, o por lo menos los que allí se presentaron, a estos soldados para que no cuenten la verdad. Podríamos nosotros señalar en este punto que esta es la forma en que el mundo pretende darle solución al gran problema para él de la tumba vacía. Esto es lo que intenta hacer el mundo desde el mismo día de la resurrección de Cristo. Por ello no debemos asombrarnos que el día de hoy se ha negado que la tumba está vacía. No podemos hoy asombrarnos con el hecho de que Satanás, los incrédulos, los impíos, el mundo han pagado para que no se diga la verdad, para que no se cuente la verdad. Pero la iglesia,
La iglesia a lo largo de los años, cada imperio se ha levantado en contra de la fe del cristianismo y ha pretendido silenciarla, acallarla, pero la iglesia sigue proclamando que la tumba está vacía. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 8 hasta el 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Pablo exhorta a Timoteo entonces que no tenga temor de anunciar esta verdad de la resurrección de Cristo, porque ella es en esencia el evangelio. Aunque el mundo pretenda tapar con dinero y soborno lo que es la verdad, la iglesia debe con valor seguir declarando que la tumba está vacía, que el Señor resucitó de entre los muertos. Es por eso que lo que hoy se llama o que se mal llama el evangelio de la prosperidad, aquel que reemplaza la cruz por casas, por bienes, por posesiones, que quita a Cristo del centro del mensaje y en su lugar pone riquezas materiales, en verdad es una treta antigua, muy antigua de Satanás y del mundo. El mundo intenta acallar el evangelio, pero la iglesia debe con firmeza seguir predicando que Cristo ha resucitado. No hay otro mensaje que deba ser declarado. Así que hagámoslo aunque nos cueste la vida. Así que lo primero que nosotros vemos en cuanto al relato es que el mundo pretende silenciar la verdad del evangelio. Número 2. El evangelio quiere ser distorsionado por el mundo. El evangelio quiere ser distorsionado por el mundo. Mateo 28:13, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Una verdad debe ser sustentada siempre. Ahora, una mentira, para que se entienda como verdad, también debe ser sustentada. Y creo que con mucho mayor dedicación. Ahora, los soldados romanos son sobornados para no declarar la verdad. Pero lo cierto es que ellos no podían guardar silencio. Ellos no podían quedarse callados. Ellos tenían que presentarse delante de Pilato. Y había algo innegable: la tumba estaba vacía. Era un hecho innegable. Cualquiera podía preguntar, pero no está cerrada. No está el sello, no está la piedra. La respuesta lógica: la tumba está vacía. Y todos podían preguntar entonces ¿qué pasó? Ellos no iban a declarar la verdad, pero no podían guardar silencio. Era un hecho totalmente innegable. Recordemos esa vieja mentira que pretende tapar una verdad, pero que en realidad la señala. El niño, cuando le dice a su maestra de escuela que su tarea se la comió su perro, es una mentira, pero que señala una verdad. ¿Cuál es la verdad que señala? Que no trajo la tarea. Por medio de una mentira está señalando una verdad: no trajo la tarea. Estos soldados son convencidos de esconder la verdad y en su lugar se les da algo que decir, porque tienen que hablar,
tienen que dar una respuesta, una mentira, un engaño para tapar una verdad, pero que en realidad la estaba señalando. ¿No es eso lo que viene haciendo Satanás desde el comienzo? Cuando en el jardín del Edén le dice a Eva, en realidad no serás, no morirás, sino que serás como Dios. Eso es lo que pasará si comes. Para tapar la verdad y de paso la gran desgracia a la que la humanidad será sumida cuando Eva comience entonces del fruto. Entonces, ¿cuál era la mentira que se le presentó a los soldados? Sus discípulos robaron el cuerpo. Esa debía ser la declaración. Tapar la verdad con esta mentira. Y yo creo que nosotros podíamos listar un número interminable de declaraciones en contra de nuestro Señor, en contra de su obra, en contra de su muerte, en contra de su resurrección hasta el día de hoy. Basta que usted encienda la televisión en aquellos canales que supuestamente están dedicados a la ciencia y la investigación y usted se dará cuenta que están dedicados a señalar que todo lo que Cristo hizo es una mentira, aún su resurrección. Empezando por esta, en el que se dice que Él no resucitó, sino que los discípulos robaron el cuerpo. Más tarde se dirá en realidad que Él nunca murió, sino que se hizo el muerto. Otros dirán que se tomó algo que provocó en Él una catalepsia temporal. Algo que aparentemente estaba muerto, pero que después iba a pasar el efecto, se levantaría y se iría. Algunos incluso, como en el siglo XVIII, abrazarán lo que se llama el método histórico crítico, que buscarán quitar la total deidad de Cristo en el relato y mostrarán a un Cristo humano que pretendía ser rey de los judíos, pero se le salió de las manos el asunto y terminó en una cruz. Y sus discípulos no hicieron otra cosa sino enseñar y hablar de Él resucitado, y lo que terminaron fue construyendo una leyenda de un hombre que resucitó. ¿Qué podríamos decir de las falacias y de las mentiras que son incluso, que pueden llegar al grado de estupidez el día de hoy, que señalan que en realidad Cristo era un alienígena que vino a conocer a los hombres por un tiempo? O que Él es una copia barata de mitologías paganas como el mitraísmo y otros tipos de divinidades, que se copió el cristianismo de sus historias para señalar que Cristo nació de una virgen, murió y resucitó. Todo esto no es más que basura, mi hermano, que el mundo pretende señalar como verdad, pero para tapar lo que en realidad es verdad. Debemos entonces afirmar que todas estas invenciones, que todos y cada una de estas mentiras no nacen en el cristianismo, sino con los detractores de la fe, con los enemigos del Señor, con los enemigos del cristianismo, que reconocen con sus mentiras que en realidad el Señor afirmaba ser Dios y Él era lo que afirmaba ser. Y eso hacían los fariseos con sus mentiras. Ellos aceptaron, porque era una verdad innegable, que Cristo echaba fuera demonios. Y como no podían negar esa realidad, porque los que antes estaban endemoniados ahora no lo están, lo único que podían hacer es echarle una mentira encima y decir que echaba demonios por Belcebú. Aceptaron que Él se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios. Pero como no podían negar esa realidad, lo único que podían acusarlo es de blasfemo. Pero la verdad histórica de la muerte del Señor es innegable.
Y como es innegable, los enemigos de Él solo pueden distorsionarla porque no la pueden negar. No pueden negar el hecho, la verdad de que la tumba estaba vacía. El apóstol Pablo presenta en una forma maravillosa un listado de evidencias que no pueden ser negadas y que tienen un enorme peso para señalar que Cristo resucitó. En 1 Corintios capítulo 15, del versículo 3 en adelante, Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo cuando está enseñando en esta iglesia a los corintios? Está diciendo: hay una evidencia contundente, más de 500 testigos oculares, sin incluir los 12 soldados romanos. Más de 500 testigos oculares. Aún el hermano del Señor Jesucristo, Jacobo, quien evidentemente antes de la resurrección no creía en Él, ahora es un testigo ocular de la resurrección de Cristo y abraza la fe después de haberle visto resucitado. Esta porción que acabamos de citar, el hecho de que Cristo murió y resucitó, pasó a ser parte de un credo de la iglesia de los primeros siglos. Porque si lo nota bien, lo que está haciendo Pablo es citando algo que se le enseñó a él cuando señala: os he enseñado lo que asimismo recibí. He sido instruido en esta verdad. Y hay testigos el día de hoy que todavía viven, está diciendo Pablo, a los que se les puede preguntar si en realidad vieron o no al Señor Jesucristo resucitado. La abundancia de fuentes para determinar la historicidad de la muerte de Cristo y su posterior resurrección es vasta, es abundante. Aún entre científicos con frecuencia se acepta un relato como histórico cuando existen 2 o 3 testimonios como tal. Pero nosotros tenemos 4 evangelios que anuncian la resurrección de Cristo. Tenemos el libro de Hechos que lo relata en forma maravillosa. Tenemos también el libro de Hebreos. ¿Y por qué también podemos sumarle evidencia aún por fuera del canon del Nuevo Testamento? Como lo es los testimonios de historiadores como Cornelio Tácito y Josefo, ese historiador del primer siglo que trabajaba para los romanos y que testifica acerca de la muerte y posterior resurrección de Cristo. De manera que no hay forma de negar esta verdad. Pero para el mundo no es así. Pablo dice en 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, este texto, ¿se está refiriendo a Cristo? ¿Se está refiriendo a su resurrección? Claro que sí, porque él dijo antes en el versículo 1 del mismo capítulo 2: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea que Pablo viene hablando del evangelio y después dice: el hombre impío, el hombre incrédulo no va a entender el evangelio, porque se ha de discernir espiritualmente. Para él será una locura.
de cómo un carpintero muere en la cruz, desnudo, agonizante, frágil hasta el extremo, y al tercer día resucita triunfante. Eso es una locura para los impíos. El Sanedrín sabía muy bien que estos soldados serían interrogados por Pilato. Por ello, además de buscar acallar el relato, tenían que darle en su lugar algo que contar. Así que entregan allí la falsedad, la mentira, y sumado a ello les dan una seguridad. Eran muy listos, diestros estos sacerdotes. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Pero ellos sabían muy bien que tenían que estar frente a Pilato. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos debían temer por su vida delante de Pilato, pues dejaron una misión a media. Pero dice el texto que tomaron el dinero, se sintieron seguros de los sacerdotes, hicieron como se les había instruido. Ellos entonces abrazaron una mentira que se cae por su propio peso. Es preferible una mentira que se cae por su propio peso que una verdad que reconoce la grandeza y la divinidad de Cristo para el impío siempre. Siempre es preferible para el hombre aceptar cualquier tontería antes que una verdad que le lleve a él, al hombre, a postrarse en humildad delante de Dios. El corazón perverso del hombre prefiere aceptar algo que a todas luces sea incluso estúpido. Para muchos la idea de la existencia humana no es otra cosa que una mera casualidad, que un mero accidente, y lo prefieren así. Para ellos es preferible creer que una charca produjo vida que un diseño inteligente de un Dios soberano al cual ellos tienen que rendirle cuenta. Es mejor para el hombre sin Dios pensar que la nada produjo algo como si alguna vez esto hubiese pasado, que la presencia eterna de un Dios creador al cual ellos deben someterse. El avestruz siempre cree que metiendo su cabeza en el hoyo, la realidad que le da miedo desaparece. Y el hoyo de la falsedad está allí para muchos. Por más que parezca ridículo ese agujero, es allí donde se mete la cabeza. El argumento de los 12 era que los discípulos del Señor se robaron el cuerpo. Nuevamente, una mentira que se caía por su propio peso. Pensemos, 12 diestros soldados del mejor ejército hasta ese entonces se quedaron dormidos. Los 12. En medio de una misión de vigilar una tumba de noche, en medio de una guardia. Eso solo bastaba para que ellos fuesen citados a corte marcial. Eso solo, porque un soldado no se podía quedar dormido en medio de una guardia. Y los 12, había que creer la mentira, 12 soldados se quedaron dormidos. Bueno, creamos que los 12 soldados se quedaron dormidos en plena guardia. Vinieron unos discípulos y movieron la pesada piedra, rompieron el sello, sacaron un cadáver y ninguno de los 12 se levantó. Estaban muy cansados, el sueño era muy pesado. Ninguno de ellos se levantó para detener el saqueo de la tumba. ¿Cómo es eso posible? Pero aceptemos que eso pasó también, que los 12 se quedaron tan profundamente dormidos para no percatarse del saqueo.
Ahora, si esto es real, es una verdad, ¿cómo sabían que fueron los discípulos que se robaron el cuerpo si estaban dormidos? Es una mentira que se cae de su propio peso. Cualquiera podía interrogar a estos hombres y saber que eso era una mentira. Y podía llegar entonces a la verdad. Es ridícula la historia que ustedes están contando. ¿Qué pasó entonces? Pedro se levantará en Pentecostés y declarará con fe que Cristo había resucitado delante del Sanedrín, delante de los soldados romanos. En Hechos capítulo 2 versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Pero sigue adelante: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Sabemos que la tumba está allí cerrada, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, y miren con lo que termine, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro está diciendo: toda esa falsedad que se está contando, la Escritura enseña que se debía cumplir la resurrección de Cristo, y todos nosotros somos testigos de ello. El Evangelio quiere ser acallado por el mundo, mi hermano. El Evangelio, como no puede ser acallado por el mundo, quiere ser distorsionado por él, pero debe ser proclamado con veracidad por la iglesia a este mundo perverso. Usted es la iglesia del Señor y la tumba está vacía. Para el mundo es un problema, pero para nosotros la más gloriosa de las noticias. Proclamémosla con valor hasta el día que el Señor regrese. Oremos y demos gracias. Buen Dios, te damos gracias en esta mañana por una vez más estar frente a tu palabra en esta gloriosa noticia del Cristo resucitado.